Ecuador y México se enfrentarán en 16avos de final en el Estadio Azteca a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Un partido que promete muchísimas, pero muchísimas emociones, mucha paridad y que vamos a analizar hoy con una mega previa en Cafecito Gol. Un partido entre dos técnicos con perfiles muy distintos. Uno con muchísima veteranía como Javier el Vasco Aguirre y el otro, Sebastián Beccacece, que tiene ya bastante experiencia, aunque de corta edad y todavía un mundo por recorrer. Esta es su primera experiencia de selección, su experiencia con mayor fuerza había sido en clubes, aunque sí había estado en selección como asistente. Bueno, esta es la primera vez que lleva adelante un proyecto con un equipo, un país, y la verdad es que ha tenido sus altos y bajos, es muy criticado en la nación tricolor, es muy criticado en Ecuador, pero honestamente llegar a 16avos de final habiendo vencido a Alemania, que por cierto acaba de ser vencida también por el seleccionado de Paraguay, Conmebol domando. Bueno, estos son cosas de equipos grandes, equipos que están para hacer cosas interesantes. Por lo tanto, va construyendo un proyecto que tiene sus matices, pero más allá de los contrastes, Sebastián Beccacece ha sabido sacarlo a flote y ha pasado una dura fase de grupos con mucho cuestionamiento, pero pasándola al fin. Este partido, ya lo decía, en el Estadio Azteca es donde se va a jugar, muy importante, un estadio mítico de 87.000 espectadores, un estadio que está a 2.240 metros sobre el nivel del mar, que es muy importante este dato, y lo repito, porque tanto Ecuador como México están acostumbrados a la altura. Recuerden que Ecuador juega las eliminatorias en Quito usualmente a 2.800 metros sobre el nivel del mar, más allá que últimamente ha estado jugando en Guayaquil, cerró las dos últimas eliminatorias allí. Y bueno, México básicamente esta es su casa principal, así que vamos a tener un partido legendario con dos seleccionados que entienden bien cómo tratar el balón, cómo correr, cómo aprovechar y ser resistentes en escenarios de este tipo. No va a poder tener una ventaja tan competitiva México en este sentido. Creo que por eso el rival le va a terminar siendo bastante parejo. Martes 30 de junio es el día del partido entre Ecuador y México a las 20 horas de Ecuador. Bueno, muchachos, aquí tenemos a William Pacho contra Julián Quiñones en la gráfica y tenemos ya las llaves, ¿no? Cómo han quedado los diversos cruces. Tenemos de hecho ya un resultado entre Brasil y Japón que determinó que Brasil va a estar en octavos de final. Por lo tanto, bueno, sería un eventual candidato a enfrentar a la selección ecuatoriana si llegasen a cuartos de final, o a la selección mexicana si llegase a cuartos de final. Brasil-Japón, ya sabemos que Brasil avanzó, queda por determinar Costa de Marfil-Noruega, que van a jugar el mismo día en el que juega Ecuador-México. Ecuador y México ya lo tenemos acá sembrado en este lado de la llave. De momento no se enfrentan en octavos ni con Brasil ni con Costa de Marfil/Noruega, pero sí se enfrentarían contra el ganador entre Inglaterra y el seleccionado de República del Congo. Uno de esos dos va a avanzar a octavos y va a esperar a México o Ecuador. ¿Quién avanzará? Bueno, para eso esta mega previa, ¿no? Tener claro quién llega mejor proyectado. Vamos a hacer una predicción al final en base a lo que nosotros consideramos pueda suceder. Figuras de Ecuador: Moisés Caicedo, jugador del Chelsea Inglaterra, el jugador más caro de la historia de Ecuador, un tipo con unas capacidades tremendas de corte en el medio campo. Redujo un poco su cantidad de balones recuperados por partido, porque contra Alemania evidentemente le costó un poco más, pero tuvo un partidazo igual. Venía con 7 de promedio, ahora baja a 6 en 3 partidos jugados, no tiene goles ni asistencias, pero ha tenido un muy buen torneo hasta el momento, brindando ruptura y equilibrio en ese mediocampo como siempre. Le ha faltado un poquito de llegada, digamos, pero a Ecuador le ha costado el ataque en este torneo. William Pacho, jugador del PSG de Francia, 3 partidos jugados, 5.3 balones recuperados por partido, una valla invicta en 3 encuentros. No ha sido el mejor torneo para los defensores ecuatorianos, lo cual es una buena noticia, porque si Ecuador aún está en esta instancia con una defensa que no ha sido tan operativa o tan efectiva como suele ser, pues bueno, esperen lo que puede dar Ecuador, porque la defensa es lo mejor que tiene. Piero Hincapié entra en esa ecuación justamente en el análisis. El jugador de Arsenal de Inglaterra ha tenido un muy mal torneo. Piero Hincapié ni en ataque ni en defensa lucido. Apenas tiene 3 entradas por partido. Ni siquiera es capaz de tener más de 3 entradas por encuentro. La verdad le ha costado mucho el torneo a Piero, jugador que llegó a la final de Champions con el Arsenal, aunque la perdió. La perdió con Pacho justamente. 3 partidos jugados sin goles ni asistencias. Pedro Vite es el jugador del torneo. Puse 4 figuras esta vez en Ecuador, siendo que mi formato por lo general de estas mega previas es tener apenas 3 jugadores por equipo, pero acá puse a Pedro Vite
¿Por qué? Porque William, Pacho, Hincapié y Caicedo son figuras demasiado rutilantes como para sacar alguno, pero lo de Pedro Vite lo convierte en el mejor jugador ecuatoriano del torneo. Luego podría venir Galíndez, el arquero, que ha estado muy bien, el arquero de Huracán. Pero lo de Pedro Vite, el jugador de Pumas de México, justamente juega en esta liga, la conoce muy bien, creo que va a ser un jugador fundamental o podría serlo. 3 partidos jugados sin goles, 1 asistencia, 7.7 balones recuperados por partido. Tiene más balones recuperados por partido que Moisés Caicedo, o sea, básicamente se ha convertido en un mega mediocampista con muchas labores defensivas, pero también equilibrio, salida, juego, ese pase gol, esa asistencia que ya obtuvo, ha sido realmente determinante para que Ecuador esté donde esté. Muy buen torneo hasta el momento, Pedro Vite. Figuras de México. Está Julián Quiñones, que inició espectacular con un gran partido contra el seleccionado de Sudáfrica. En total tiene 3 partidos jugados, 2 goles, 1 asistencia, muy buenos números, jugador del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. Raúl Jiménez, jugador del Fulham de Inglaterra, un jugador histórico de esta selección. 2 partidos jugados, 1 gol sin asistencia. Va un tipo que va muy bien de cabeza y tiene mucho gol, es un cazador del área. Álvaro Fidalgo no suele ser titular. De hecho, ya van a ver la alineación que propongo. Yo creo que no va a ser titular, pero es un muy buen jugador el del Real Betis. Ya tiene 2 partidos jugados, 1 gol, 0 asistencia. Su partido reciente fue bastante bueno. Puede ser que venga de menos a más y creo que es un gran revulsivo. Lo pongo por la jerarquía del club donde juega. No es que es un club gigante, pero es un club importante hoy en día en España y bueno, juega en la liga, ¿no? Vamos con el 11 de Cafecito Gol para Ecuador, un equipo que juega 4-2-3-1 por lo general. No, en realidad es un equipo que juega casi siempre con línea de 3, pero digo, en el torneo se ha acostumbrado a establecer un esquema que suele ser bastante flexible y se los voy a tratar de explicar. Bueno, Galíndez va al arco, el arquero de Huracán. Por derecha va Alan Franco, jugador del Mineiro de Brasil. Si nos ve algún mexicano entenderá que habrá que explicar que Alan Franco no es un lateral derecho, pero ha sido reconvertido por BKCS para que cumpla estas funciones. Es en realidad un mediocampista que suele ir de interior con Moisés Caicedo, se entiende muy bien en esa zona de la cancha, pero eso es lo que hace flexible este esquema. ¿Por qué? Porque tienes cubierto la zona defensiva más allá de Franco con Joel Ordóñez del Brujas de Bélgica, Pacho del PSG y Pierre Hincapié del Arsenal. 3 jugadores de élite, 3 jugadores de Champions que tuvieron una gran temporada justamente en Champions recientemente. Si sube Franco y se suma al medio campo, esto se convierte en un 3-4-3. ¿Por qué? Pues se suma la línea de mediocampistas con Caicedo, Plata y Vite, que es un tribote, donde por lo general Plata, bueno, más que un tribote son 2 interiores, hay un doble pivote allí, un doble 5 con Vite de Pumas y Caicedo de Chelsea, y Plata queda más arriba como un 10. Ahora, si Franco sube y apoya esa línea del medio campo, esto se convierte en un 3-4-3 o inclusive se convierte en una especie de 3-3-3-1 o 3-3-4, básicamente, ¿no? Porque, bueno, Plata suele ir flotando. Plata es un jugador que va a estar libre, le gusta llegar por derecha y si llega por derecha enganche, le pega con su pierna hábil. Si va por izquierda suele buscar el pase o mandar un centro en ventaja, o sea, dribla hacia afuera, busca la raya y manda centros precisos porque es zurdo, o también conectarse con los extremos. En este caso serían Angulo por izquierda, el jugador del Sunderland, o Yeboah de Venecia por derecha, el jugador de la liga italiana. Y de 9, Ener Valencia no ha estado fino hace un montón de tiempo, el jugador del Pachuca de México, justamente juega en la liga, por ahí le puede venir bien este partido para abrirse de cara al gol, pero es el goleador histórico y por lo general siempre aparece al menos una vez en mundiales. Esta vez no lo ha podido hacer, pero es la referencia histórica del equipo. Entonces, interesante, ¿no? Un 4-2-3-1, pero tiene esa flexibilidad donde Franco se puede sumar a la línea del medio campo, que es justamente lo que yo explicaba, donde pueden atacar o pueden defenderse si tuvieran que hundirse porque México está atacando mucho, puede hacer una especie de... o puede atacar en 3-5-2 también, 3-5-2 porque retrocedería Angulo, si tiene que hacer alguna cobertura y quedaría arriba Valencia con Yeboah un 3-5-2. Esto de la flexibilidad esquemática es algo que he venido hablando en casi todos mis videos porque en el fútbol moderno se está viendo demasiado. Ya los jugadores no se quedan estáticos en la cancha,
constantemente se están moviendo y se están adaptando a distintos esquemas. Atacan con una formación táctica, se defienden con otra. Así que bueno, esto lo vamos a ver moverse mucho durante el partido, recordando que Franco, como les dije, es un lateral derecho, pero que en realidad es un mediocampista. Entonces va a haber cosas interesantes saliendo allí. Por cierto, si se suma también el mediocampo y Plata, por lo general tiende a retroceder un poco más, también se le puede, si hay sacrificio de Plata, se le puede abrir la opción a Vite de jugar más adelantado y ser una especie de 10 por momento, pero eso lo veo mucho menos porque a Plata no le gusta tanto retroceder. Quizás en un momento donde Ecuador necesite que Vite sea protagonista, si Plata anda un poco dormido, podría meter a Franco como mediocampista y ahí sí se va a soltar Vite y entonces se empezaría a jugar, se metería a Preciado, por ejemplo, por derecha, que es un tipo con mayor profundidad para ir al ataque. Esas son opciones que podemos ver. Creo que Ecuador es un equipo que domina bien el mediocampo, está obligado en este partido a hacerlo porque va a contrarrestar mucho las transiciones defensa-ataque que a México le nacen muchas veces rompiendo el medio campo y jugando rápido, así que creo que acá Caicedo va a ser fundamental como siempre para que no le ganen el medio campo. Romper y jugar directo creo que es algo que debe hacer Ecuador, de las cosas que más daño le podrían hacer a México, aunque ya les digo que esta selección mexicana, el tri está muy bien trabajada, por cierto, coincidencias, ¿no? El tri contra la tri, los dos tri. Vamos a ver qué tri gana. Bueno, Plata va a estar flotando para dispersar, creo que se va a mover un poquito las marcas, va a permitir que Valencia pueda estar un poco más liberado. Lo propio Angulo, lo propio Yeboah. Angulo debe buscar el desequilibrio. Yo creo que Ecuador, el plan de juego debe ser tener paciencia en los primeros minutos, aunque si Ecuador logra un gol temprano y se mete después atrás, no le va a hacer gol nadie. La verdad es que son tremendos defendiendo con conciencia, ¿no? Cuando saben que tienen que esperar el partido, defienden muy bien y a la contra son bastante buenos, sobre todo con centros a Ener Valencia. Hacen mucho daño los centros cruzados y sus laterales suelen ser profundos, ¿no? Sobre todo Hincapié, de estos cuatro, Hincapié es el que puede ser mejor volante. Pero si entra Preciado es una bala, básicamente es un lateral volante o un carrilero. Bueno, no debe adelantar mucho las líneas. Una de las formas en las que México ha encontrado más la llave del gol en esta Copa del Mundo ha sido aprovechando que los rivales adelanten línea. Por eso es importante que Ecuador no empiece perdiendo, porque si se adelanta para buscar el empate, lo pagan caro los rivales de México. Mucho cuidado con tener a Pacho y Ordóñez en la zona del medio campo, detrás de Vito, Caicedo muy cercano al medio. Yo creo que eso puede ser un error. Puede ser un error. A Ecuador le gusta hacer esto. Yo creería que tiene que ser un poco más cauto. Por eso hablo de la paciencia en los primeros minutos y no regalarse tan temprano. Porque le regalas espacios al rival. No debe regalarle espacio a un rival para correr, que repito, con 2 o 3 toques México, que le gusta tener la pelota, pero también puede ser vertical, con 2 o 3 toques está en tu campo, en el campo contrario. Cuidado con los centros cruzados. Está haciendo muy buenos centros cruzados en la selección mexicana. Con sus extremos mandan centros al área y por lo general gana el 9. En este caso un tipo alto y con habilidades de cabeceador como Raúl Jiménez. Y controlar a Quiñones es fundamental. Quiñones es el tipo clave en este seleccionado mexicano. Es un tipo muy peligroso, que tiene remate, que tiene muchísimo gol, que tiene desequilibrio. Es un tipo fuerte, es un tipo habilidoso. Tiene características de incluso de jugador. Es nacionalizado mexicano, naturalizado mexicano, pero es de origen colombiano. Comparte fisionomía y biotipo con jugadores ecuatorianos. Por lo tanto, es un tipo de jugador que Ecuador entiende bien cómo manejar seguramente. Es un tipo de jugador como por ejemplo lo puede ser Angulo, como por ejemplo lo puede ser Plata, aunque yo diría que un poquito más robusto, ¿no? Pero bueno, esa es la forma como creo que Ecuador debe afrontar el partido. Con paciencia, entendiendo que su rival es bastante compacto, está muy bien trabajado. Ecuador debe buscar imponer su juego, pero respetando al rival. ¿A qué voy con esto? Es muy difícil encontrarle zonas vulnerables a la selección mexicana. Por lo tanto, Ecuador debe jugar a lo que sabe. Cuidarse mucho, defenderse bien y tener paciencia para ver cómo se equivoca el rival. Encontrar en cancha las falencias que vaya mostrando la disposición de Ecuador con respecto a México. Cuando vea lo que vaya apareciendo negativamente en México, detectarlo rápido y que BKC se pueda tomar decisiones desde la pizarra y los jugadores sean capaces de revelarse en la cancha y tomar decisiones al instante. Creo que es la forma en cómo se puede dominar este partido. México 4-3-3. Raúl Rangel, que tiene valla invicta. México no le han hecho ni siquiera un gol y tiene mucho que ver Raúl Rangel, el jugador de Chivas de Guadalajara. Por derecha se habla que puede ir Israel Reyes. Es una opción. Edson Álvarez
podría estar César Montes, que estuvo con una expulsión, ahora vuelve. Pero bueno, habría que ver cuál de los dos se queda con la titular. Edson Álvarez yo creo que es una buena opción, ¿no? Joan Vázquez, el jugador del Genoa de Italia, allí en esa dupla de defensores centrales. Jesús Gallardo por izquierda, el jugador del Toluca. Brian Gutiérrez, que suele jugar suelto, y para que pueda jugar suelto es importante que Eric Lira y Romo sean los interiores. Ahí de hecho en la gráfica lo hemos tirado por la derecha, pero yo creo que debe ir un poquito más adelantado, como si fuera un 10. Eric Lira, Romo y Gutiérrez con ese tribote en donde por lo general iría más suelto Gutiérrez, jugador del Chivas, Eric Lira de Cruz Azul, Luis Romo de Chivas. Estamos hablando de muchos jugadores de la Liga Mexicana, un montón. O sea, es un seleccionado que ha conseguido un funcionamiento con jugadores de la liga local y está rindiendo muy bien de la mano del Vasco Aguirre. Robert Alvarado iría por derecha al jugador de Chivas y Quiñones del Alcadicía por izquierda, el jugador peligroso junto a Raúl Jiménez, que es 9, jugador del Fulham de Inglaterra. Equipo que juega en 4-3-3, un equipo compacto. El equilibrio es su virtud. Yo diría que en cada una de las líneas tiene fortalezas muy marcadas. La verdad me costó mucho encontrarle falencias a este equipo. Creo, como les dije, que así como mandan centros al rival, que el rival los sufre, tienen muy buenos centradores con pelotas que no son tan elevadas, sino que van como directos, centros potentes cruzados al 9, sufren también estos mismos centros. Entonces ahí aplicarle un poco de la misma moneda le puede hacer daño. Además, Ecuador tiene buenos cabeceadores, hace este tipo de centros también y tiene laterales que le gusta mandar centros de estas características, sobre todo Preciado. Así que por ahí yo creo que puede hacerle daño a México-Ecuador con centros al área cruzaditos. Tiene posesión de balón, le gusta tener la pelota, pero no se le caen los anillos si tiene que defender y soltar un poco la iniciativa, a ver cómo prueba el rival para contragolpearlo. Y para eso tiene esa mezcla de posesión con juego directo. Hacen transiciones rápidas, es muy compacto, tienen líneas bastante juntas. La defensa se ha visto muy sólida, sin goles en contra. Tienen centros cruzados, lo que decía, tienen centros cruzados para el 9. Tienen buen remate de media distancia y Quiñones hay que cuidar que no remate libre. Tiene un arquero en buen nivel. Su fragilidad yo diría también que está en los laterales. Jesús Gallardo, Israel Reyes, Sánchez son tipos que te pueden fallar en la zona de las bandas, en los laterales. Les cuesta el retroceso por momentos, aunque en realidad en general lo han hecho bien, pero las pocas falencias que le he encontrado a este equipo mexicano están cuando adelantan ellos las líneas, que no lo hacen demasiado, pero cuando lo hacen, aprovechar un poquito pelotas al espacio de los laterales, aunque por lo general en estos partidos de fase de grupos han llegado bastante bien. Te dejan disparar de afuera, esto también lo noté bastante. Si están defendiendo se meten muy atrás los defensores, no todo el equipo, no es un equipo que defienda con 11 jugadores, pero la línea defensiva por lo general, súmale a Romo y a Lira con mucha contribución para los relevos. Digamos que te defienden con un 6, retrocede Quiñones un poco y Alvarado si es que hay que ayudar, van 8 defendiendo máximo, pero se meten muy atrás los defensores, entonces te dan chance para que remates. Lo que pasa es que hasta el momento han tenido la fortuna de que los remates del rival no han sido finos y han rebotado contra la barrera y también han estado bien posicionados. Pero yo les dispararía afuera en más de una ocasión, sabiendo además que la altura la pelota va más rápido. Así que Ecuador de esto sabe y mucho. Gonzalo Plata, Yeboah, cuidado con ellos. Y bueno, ya lo decía también, se sufren los centros cruzados. El historial entre Ecuador y México es gigante. Han jugado 25 partidos y es abrumadora la distancia que tiene México sobre Ecuador. Le ha ganado 14 veces México a Ecuador. Ecuador ha ganado 4 veces y ha habido 7 empates. Acá hay que acordarnos de algo. No es justificación, pero Ecuador es una selección que empezó a crecer a partir de los años 2000. En los años 90 ya tenía algunos avances significativos, pero su primer mundial fue en los 2002. Desde ese momento, que por cierto en 2002, acá está en la lista de partidos recientes o jugados entre ellos importantes, en ese mundial de 2002, estreno de Ecuador en las Copas del Mundo, se enfrentaron México y Ecuador y lo ganó 2-1 México. Tiene ese lindo antecedente, el tri sobre la tri. Pero a lo que voy, muchas de estas victorias de México tienen que ver con el pasado negativo de Ecuador, una selección que estaba más cerca de ser Venezuela en los peores momentos. No Venezuela ahorita, porque la Venezuela ahorita es más competitiva. De hecho, la última vez que Ecuador jugó contra mi país, ganó Venezuela. La última vez que México jugó contra mi país, ganó Venezuela en la Copa América, que también le ganó a Ecuador, por cierto.
Pero a lo que voy, Venezuela antes le hacían 12, 10, 7, 8 goles. Bueno, Ecuador en esas épocas de los 70, 80 y 90, que Venezuela recibía estas goleadas, Ecuador también. A partir del cambio con Drašković, Ecuador se pone las pilas, mejora mucho su fútbol y hoy en día Ecuador está en teoría por encima del nivel de México. El tema es que México es anfitrión y no va a ser un duelo parejo, va a ser un duelo parejo porque la verdad es que ambos han mostrado muy buen nivel. Ecuador en la eliminatoria y México en la Copa del Mundo y en amistosos recientes con Aguirre. Entonces, hay disparidad, pero eso no es tan reciente. La disparidad proviene de antes, quería aclarar eso. Bueno, y tanto es así que en los últimos 3 partidos entre ellos ha habido empates. 1-1 en el amistoso 2025 muy reciente, 0-0 en la Copa América México-Ecuador, 0-0 México-Ecuador en el amistoso de 2022. Esos son los últimos 3 partidos, 3 empates. Vamos con los últimos 10 partidos de la selección ecuatoriana. Empate con México, empate con Canadá, le ganan a Nueva Zelanda, empata con Marruecos, empata con Países Bajos, es empatador, muchachos. Ecuador empata mucho y lo sabemos. Están mejorando eso poco a poco. Arabia Saudita le ganan a Guatemala, pierden con Costa de Marfil, empatan con Curazao, que ha sido el resultado que tenía todo el mundo desalentado en Ecuador. Y le ganan a Alemania, el batacazo de la Copa del Mundo hasta que lo lograra Paraguay, pero la verdad, chapó, porque lo que hizo Ecuador para meterse en la siguiente ronda es increíble. Y le ha tocado a un rival muy complejo que es anfitrión, nadie quiere enfrentarse al anfitrión, pero insisto, no le salió tan mal como por ejemplo a Paraguay, que terminó jugando con Alemania, aunque los vencieron, ahora probablemente después le toque en octavo Francia. Guarda ahí. 10 últimos partidos entonces, 4 ganados, 5 empates, 1 perdido. México, 10 últimos partidos, 8 ganados, 2 empates, sin perdidos, bien increíble, de hecho no ha perdido en los últimos 11. Antes de estos 10 partidos tuvo uno contra Panamá también y no perdió. Bueno, le gana, y el o sea, en el partido 12 hacia atrás, su última derrota fue contra Paraguay, una selección CONMEBOL, justamente un amistoso. Le gana a Bolivia, le gana a la selección de Islandia, empata con Portugal, empata con Bélgica, le gana a Ghana, valga la cacofonía, le gana a Australia, le gana a Serbia por mega goleada, le gana a Sudáfrica, le gana a Corea del Sur, le gana a República Checa por goleada con un equipo alternativo. Tiene 6 victorias consecutivas, viene muy brutalmente bien Ecuador, pero viene muy brutalmente bien México. Uy, perdón muchachos que he hecho ya tantos videos que se me da un poco el hilo de lo que voy diciendo, pero bueno, para ser precisos y repetir, viene muy bien el Tri, viene muy bien México. Predicción, con todo lo que hemos hablado, con toda la información que traje, que hasta me confundí un montón de veces en este video, que yo por lo general cuando hago un video de estos repito para hacerlo perfecto, porque estoy ya cansado de tantos videos. Con todo lo que hemos hablado, esto pinta demasiado y me van a perdonar, no voy a dar muchas vueltas al respecto, para un empate, alargue y definición en penales. Yo estoy absolutamente seguro que este partido va a quedar empatado. 1-1, 0-0, no sé cuál va a ser el resultado exacto, pero yo creería que las probabilidades dan mayor empate. 40%, los 3 últimos partidos son empate. Ecuador le cuesta de cara al arco. México le va a costar hacerle goles a Ecuador. Va a ser un lindo marco, va a ser un partido reñido. Yo veo en este partido un empate, se van a penales. Y en penal ustedes me van a decir, tú no te arriesgas, qué tibio eres. Yo les voy a ser honesto y no es porque este sea un canal de CONMEBOL. Quienes ganan en penales son mis hermanos ecuatorianos. Así que este partido se lo va a llevar Ecuador y va a pasar de ronda. Inclusive capaz me equivoco con el empate y Ecuador no le hace falta y pasa directo. Pero para mí Ecuador es más equipo que México. Y tiene cómo demostrarlo porque además viene a ganarle nada más y nada menos que a la selección alemana. Y creo que a la altura le va a sentar bien. Si gana México no pasa nada, hermanos mexicanos, no es nada en contra de ustedes, más allá de que este sea un canal de fútbol sudamericano. Siendo honestos, me parece a mí que hoy Ecuador tiene mayores pergaminos para llevarse este encuentro.